Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchísimas sonrisas. Yo estoy aquí súper emocionada, porque hoy vamos a hablar de un tema que estoy segura, les va a encantar. Un tema que nos apasiona, que nos hace suspirar y que a veces, nos deja con el corazón un poquito roto. Sí, mis chismosos favoritos, hoy vamos a meternos de lleno en el mundo del corazón, y más concretamente en el corazón de dos personas que han robado nuestros suspiros, Demet Özdemir y Can Yaman. Ya sé, probablemente están pensando otra vez con Demet y Can. Pero créanme, esta vez es diferente. Esta vez no vamos a hablar de rumores vacíos ni de chismes infundados. Hoy vamos a analizar a fondo todo lo que ha pasado recientemente, las indirectas, los gestos, las declaraciones. Todo. Porque, seamos sinceros, esta historia tiene más giros que una montaña rusa y necesitamos poner un poco de orden en todo este caos. Y sí, el título lo dice todo, Demet Özdemir explota Can Yaman y mi amor no entiende de fronteras, así de explosivo es el tema. Antes de que empecemos, quiero recordarles que este es un espacio de respeto y de buena onda. Aquí opinamos, comentamos, debatimos, pero siempre desde el cariño y el buen humor. Así que les pido que por favor, dejen sus comentarios con respeto y con la mejor de las ondas. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre encontrarán los chismecitos más jugosos del mundo del espectáculo, análisis profundos de sus series y películas favoritas, y muchísimas sorpresas más. Así que no se lo pierdan. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Y ahora sí, empecemos con el chisme. Vamos a empezar por el principio para que todos estemos en la misma página. Demet Özdemir y Can Yaman, dos de los actores turcos más famosos y exitosos del momento. Su química en pantalla, especialmente en la serie Erkencikus, Pájaro Madrugador, fue absolutamente arrolladora. La gente no solo se enamoró de sus personajes, Sanem y Can, sino que también empezó a especular sobre si esa química se extendía fuera de la pantalla. Y claro, como buenos fans, nos dejamos llevar por la ilusión y empezamos a soñar con una historia de amor real entre ellos. Durante la época de Erkencikus, los rumores de romance eran constantes. Fotos juntos, miradas cómplices, comentarios sospechosos, todo alimentaba la esperanza de que algo más que amistad estuviera surgiendo entre ellos. Incluso hubo filtraciones de supuestos encuentros secretos y viajes juntos. La prensa del corazón turca estaba que echaba humo con este tema. Pero como suele ocurrir, nunca hubo confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Siempre mantuvieron una postura ambigua, dejando que los fans siguieran soñando, pero sin alimentar demasiado las expectativas. Después del final de Erkencikus, sus caminos se separaron profesionalmente. Can Yaman se fue a Italia para protagonizar Sandokan, mientras que Demet Özdemir continuó trabajando en Turquía en diferentes proyectos. Esta separación física, lógicamente, enfrió un poco los rumores de romance. De hecho, ambos empezaron a ser vinculados con otras personas. Can Yaman tuvo una relación bastante mediática con Diletta Leotta, una presentadora italiana, que terminó de forma bastante abrupta y con acusaciones cruzadas. Demet Özdemir, por su parte, encontró el amor en los brazos de Oğuzhan Koç, un cantante y actor turco. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Demet Özdemir y Oğuzhan Koç se casaron en una boda de ensueño que fue portada de todas las revistas del corazón. Parecía que Demet había encontrado la estabilidad y la felicidad en su matrimonio. Sin embargo, para sorpresa de todos, la felicidad duró poco. A los pocos meses de la boda anunciaron su divorcio, dejando a todos boquiabiertos. Las razones del divorcio nunca quedaron del todo claras, pero se especuló con diferencias irreconciliables y con la presión mediática. Ahora, llegamos al punto clave de este vídeo, la explosiva reacción de Demet Özdemir hacia Can Yaman. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, la cosa fue así. Hace poco Can Yaman dio una entrevista en la que habló de su carrera, de sus proyectos futuros y por supuesto, también le preguntaron por su relación con Demet Özdemir. Y aquí es donde saltaron las chispas. Can Yaman, al ser preguntado por Demet, respondió de una forma que muchos consideraron poco afortunada e incluso irrespetuosa. No voy a repetir exactamente sus palabras aquí, porque no quiero generar más polémica, pero digamos que dejó entrever que su relación en Erkencikus era puramente profesional y que no había existido nada más allá de eso.
Él minimizó la intensidad de la conexión que los fans percibieron, sugiriendo que era un producto de la actuación y la edición, más que una realidad tangible. Algunos incluso interpretaron sus comentarios como una forma de desligar de su pasado en Turquía, ahora que está intentando consolidar su carrera en Europa. Estas declaraciones, como era de esperar, no sentaron nada bien a Demet Özdemir. Según fuentes cercanas a la actriz, se sintió profundamente decepcionada y dolida por las palabras de Can. Consideraba que había minimizado su trabajo en común y que había sido injusto con ella. Y aquí es donde viene la explosiva reacción. Demet, aunque nunca lo hizo públicamente, sí que dejó clara su postura a través de sus redes sociales. Empezó a dar me gusta a comentarios que criticaban las palabras de Can y que la defendían a ella. También dejó de seguir a Can en Instagram, un gesto que en el mundo de las redes sociales es como una declaración de guerra. Este unfollow fue como un trueno en el mundo digital, alimentando aún más los rumores y generando una ola de reacciones entre los fans de ambos actores. Muchos lo interpretaron como una confirmación tácita de que las palabras de Can habían herido profundamente a Demet. Pero lo más significativo fue un mensaje que publicó en sus historias de Instagram, que muchos interpretaron como una clara indirecta hacia Can Yaman. El mensaje decía algo así como: el silencio a veces es la mejor respuesta, pero no significa que no tengas nada que decir. Este mensaje fue interpretado como una forma de decir que estaba dolida y decepcionada, pero que prefería no entrar en polémicas públicas. La sutileza del mensaje, lejos de calmar las aguas, las agitó aún más. Los fans de Demet se sintieron validados en su apoyo a la actriz, mientras que los defensores de Can intentaron minimizar el impacto de sus palabras, argumentando que se habían sacado de contexto. Ahora, vamos a la segunda parte del título: Mi amor no entienden de fronteras. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que a pesar de la distancia física y de los desencuentros públicos, el cariño que los fans sienten por Demet y Can sigue intacto. A pesar de todo, la gente sigue soñando con una reconciliación entre ellos, con un reencuentro que demuestre que la magia de Erkencikus sigue viva. Y es que, seamos sinceros, su química en pantalla era innegable y es difícil olvidar esa magia. La serie, emitida en numerosos países, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos espectadores. La historia de amor entre Sanem y Can, llena de obstáculos y momentos dulces, resonó con la audiencia, que proyectó sus propios sueños y anhelos en la pareja protagonista. Pero más allá del romance, lo que realmente importa es el talento y el trabajo de ambos. Demet Özdemir ha demostrado ser una actriz versátil y con mucho carisma, capaz de interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos. Ha protagonizado series de éxito como Doğduğun Une Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino, y Aşk Taktikleri, Tácticas de amor, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Su capacidad para conectar con el público a través de sus personajes la ha convertido en una figura muy querida y respetada en la industria del entretenimiento. Can Yaman, por su parte, ha sabido reinventarse y expandir su carrera internacionalmente. Su participación en Sandokan le ha abierto las puertas del mercado europeo y americano, y ha demostrado que tiene mucho talento para ofrecer. Además, su carisma y su atractivo físico lo han convertido en un auténtico ídolo de masas. Su incursión en el mercado italiano, aunque inicialmente controvertida, le ha permitido llegar a una audiencia global y diversificar sus proyectos. Volviendo al tema de la relación entre Demet y Can, creo que es importante recordar que son personas con sentimientos y que tienen derecho a vivir sus vidas como quieran. Quizás nunca sabremos la verdad sobre lo que ocurrió entre ellos, pero lo que sí sabemos es que su trabajo en Erkencikus marcó a toda una generación y que su química en pantalla fue algo especial. La serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que también generó un fenómeno cultural. Los fans se organizaron en clubes de fans, crearon cuentas de redes sociales dedicadas a la pareja, e incluso organizaron eventos para celebrar su trabajo. Independientemente de lo que haya pasado en el pasado, creo que es importante que ambos sigan adelante y que se centren en sus carreras profesionales. Demet tiene mucho talento y estoy segura de que seguirá cosechando éxitos en el futuro. Can también tiene mucho potencial y creo que puede llegar muy lejos en su carrera internacional. Ambos actores han demostrado tener la ambición y la dedicación necesarias para triunfar en la industria del entretenimiento, y estoy segura de que seguirán sorprendiéndonos con sus proyectos futuros. Y hablando de futuro, ¿qué podemos esperar de Demet y Can? Bueno, ambos tienen proyectos muy interesantes en marcha.
Demet está trabajando en una nueva serie que promete ser un éxito, y Khan está preparándose para nuevos desafíos en su carrera internacional. Así que, como fans, tenemos mucho que esperar de él. Se rumorea que Demet está considerando proyectos fuera de Turquía, buscando expandir su alcance y colaborar con talentos internacionales. Khan, por su parte, ha expresado su interés en trabajar en diferentes géneros, explorando papeles más complejos y desafiantes que le permitan mostrar su versatilidad como actor. En resumen, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una historia llena de giros, rumores y especulaciones. Su química en pantalla fue innegable y su relación siempre ha estado rodeada de misterio. La explosiva reacción de Demet a las palabras de Can demuestra que aún hay sentimientos encontrados entre ellos. Pero más allá del romance, lo que realmente importa es el talento y el trabajo de ambos, que han conquistado los corazones de millones de fans en todo el mundo. Y sí, el amor de los fans por ellos no entiende de fronteras. Su impacto en la cultura popular turca es innegable, y su legado como una de las parejas más queridas de la televisión seguirá vivo en la memoria de sus fans. Pero la historia no termina ahí. La reciente polémica ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los actores con respecto a la imagen que proyectan y el impacto que tienen sus palabras en sus fans. Algunos argumentan que Can tiene derecho a expresar su opinión, incluso si es impopular, mientras que otros creen que debería ser más consciente del daño que sus comentarios pueden causar. Demet, por su parte, ha sido elogiada por su discreción y su profesionalismo al no alimentar la polémica públicamente. La situación actual nos plantea preguntas importantes sobre la naturaleza de las relaciones públicas en la era de las redes sociales. Los actores tienen una responsabilidad de gestionar su imagen y proteger su marca, pero también tienen derecho a la privacidad y a la libertad de expresión. Encontrar el equilibrio entre estos dos imperativos puede ser un desafío constante. Además, la historia de Demet y Can nos recuerda la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. La presión mediática, las agendas conflictivas y las expectativas de los fans pueden hacer que sea muy difícil mantener una relación sana y duradera. A pesar de los desafíos, muchos actores han logrado encontrar el amor y construir relaciones sólidas, pero requiere un esfuerzo constante y una gran dosis de comprensión y respeto mutuo. Finalmente, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una historia sobre el poder de la ilusión y la magia del cine. Los actores tienen la capacidad de transportarnos a otros mundos y hacernos creer en el amor verdadero. Aunque la realidad a veces sea diferente de la ficción, la magia que crean en la pantalla puede tener un impacto duradero en nuestras vidas. Y esa magia, independientemente de lo que ocurra fuera de la pantalla, es lo que seguirá uniendo a los fans de Demet y Can en todo el mundo. Y ahora sí, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Como siempre, he intentado ser lo más objetiva posible y ofrecerles una visión completa de la situación. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. No saben lo feliz que me hace saber que tengo una comunidad tan bonita y tan participativa. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Demet tenía razón en reaccionar así? ¿Creen que Can fue injusto con ella? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos a todos y saber qué piensan sobre este tema tan apasionante. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a seguir creciendo en esta plataforma. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet y Can. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Recuerden que aquí siempre encontrarán los chismecitos más jugosos del mundo del espectáculo, análisis profundos de sus series y películas favoritas, y muchísimas sorpresas más. Así que no se lo pierdan. Les mando un beso enorme, muchísimos abrazos y les deseo un día maravilloso. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.